En esta oportunidad abordaremos el tema de queilitis. Se denominan queilitis a aquellas lesiones inflamatorias de los labios de características inespecíficas con una morfología común, por ejemplo, una erosión, descamación o fisuración, que tienen una histología inespecífica y obedecen a causas muy diferentes. Vale aclarar que este término no abarca la totalidad de las patologías de los labios y en consecuencia el término correcto sería queilopatías, debido a que en la mayoría de las publicaciones científicas se utiliza el término de queilitis y por su amplia difusión seguiremos utilizándola. Al margen de la aclaración etimológica realizada, y prueba de ello son algunas de las patologías labiales que no encuadran dentro de los procesos inflamatorios, como lo son los de origen malformativo, por ejemplo, fisuras labiales completas o parciales, uni o bilaterales. Los labios poseen tres sectores. Un sector cutáneo que se diferencia del resto de la piel con epitelio plano estratificado, queratinizado o epidermis, y una dermis de tejido conectivo laxo y denso. Además tiene una mucosa, que tiene un epitelio no queratinizado con glándulas mucosas anexas, que son las glándulas salivales menores, y una semimucosa que tiene paraqueratosis fisiológica y no posee glándulas salivales, y es la zona intermedia entre la piel y la mucosa, y posee características clínicas, histológicas y patológicas propias. Este sector es donde se ubican la mayor parte de las queilitis. La semimucosa labial como tal la van a encontrar en la literatura bajo la siguiente sinonimia: zona libre, zona roja, berbillón o zona de transición de Klein. La etimología de la palabra queilitis proviene del griego keilos, que significa labios, e itis, inflamación. Debemos tener en cuenta además que los procesos que actúan como noxa tienen predilección por el labio inferior debido a que ésta está más expuesta a la acción de la mayoría de los irritantes crónicos, como luz solar o agentes mecánicos, físicos, químicos. Recordemos además que la semimucosa del labio superior es de menor extensión que el inferior. Las queilopatías pueden ser clasificadas en queilopatías primarias y queilopatías secundarias. Las primarias tienen manifestaciones clínicas exclusivamente en los labios, a diferencia de las queilopatías secundarias, que como su nombre lo indica son secundarias a procesos patológicos de orden general. Se las reconocen como integrantes de cuadros patológicos más complejos, como por ejemplo el síndrome de Merkelson-Rosenthal. Las patologías que desarrollaremos en esta oportunidad son las queilopatías primarias, y estas se clasifican de acuerdo al compromiso o no de las glándulas salivales accesorias que se ubican en el estroma de los labios. Por lo tanto, teniendo en cuenta este elemento anatómico, se agrupan en queilitis glandulares y queilitis no glandulares. Es por ello que dentro de las queilitis glandulares, y de acuerdo a la cercanía o no de las glándulas salivales a la superficie mucosa, estas se subclasifican en superficiales y profundas. Y a su vez, las queilitis glandulares superficiales se subclasifican en simple o de Puente y Acevedo y la forma supurada de Weill-Una. Y la queilitis glandular profunda se denomina apostematosa o de Folkman. Las queilitis no glandulares, como su nombre lo indica, no comprometen las glándulas salivales accesorias. El proceso patológico se instala en el epitelio de los labios o bermellón y en el corión que subyace. Este tipo de queilitis se clasifica de acuerdo al tiempo de evolución del proceso, en agudas, subagudas y crónicas. Estas últimas, las crónicas, se vuelven a clasificar según su lugar donde asientan, en no angulares y angulares. Dentro de las queilitis de ubicación no angular se van a encontrar con la descamativa o exfoliativa, actínica, la fisurada, erosiva o abrasiva. La queilitis de ubicación angular se denomina además comisural Perlech, vulgarmente conocida como boqueras. Esta clasificación enunciada nos permite valorar la complejidad de las queilitis y son las que serán descritas.
La queilitis glandular superficial simple o de Puente y Acevedo, que fueron los primeros en realizar esta descripción muy detallada, en el año 1927, en españoles que emigraron a la Argentina. La incidencia de la enfermedad es propia en los adultos y menos frecuente en adolescentes, y raro en niños, siendo el grupo más frecuente entre los 20 y 40 años. No tiene predilección por determinado sexo y es muy común entre los españoles. Las manifestaciones clínicas, según la mayoría de los autores, se producen en glándulas mucosas aberrantes, ubicadas en la semimucosa o heterotópicas, ya que la semimucosa no posee glándulas salivales. Grispan y colaboradores opinan que la lesión se observa principalmente en la unión de la semimucosa y mucosa, y allí sí existen glándulas. La lesión es indolora, el paciente manifiesta una sensación de tumefacción y de labio pegajoso. Esto se debe a que la consistencia de la saliva es mayor que lo normal. El labio se presenta evertido, hipertrofiado, por lo que puede adquirir el hábito de mordisquearlo, y también de esta manera se expone al labio a los agentes irritantes exteriores. Una mayor cantidad de orificios y conductos correspondientes a dichas glándulas salivales, que de este caso se observan como puntos rojos deprimidos de tamaño de cabeza de un alfiler, distribuidos en forma irregular y ubicados preferentemente en la zona central. El número es variable, pero no pasan de 20. Estos puntos rojos pueden presentar un halo blanquecino leucoplasiforme. Es frecuentemente también observar la presencia de gotitas de saliva en dichos orificios. Si ello no ocurre, al comprimir el labio con los dedos, pueden aparecer. Esto se conoce con el nombre de signo de la gota de rocío. La palpación permite identificar a las glándulas salivales hipertrofiadas. Parecen perdigones. La semimucosa del labio afectado presenta en algunos casos arrugas y pliegues, y a veces ligera descamación. La iniciación del proceso es lenta y a veces solo se percibe cuando llega a su completo desarrollo. La evolución es crónica, con exacerbaciones durante los momentos de tensión nerviosa. La causa o origen que la produce, en general, se le atribuye a la sepsis bucal y en especial a la enfermedad periodontal. Además, a disturbios emocionales o nerviosos. También se veían acompañando a las radiodermitis provocados por los tratamientos radiantes usados en otras épocas en casos de hipertricosis en el mentón de las mujeres y psicosis, inflamación de los folículos pilosos de la barba del mentón de los hombres. El diagnóstico lo realizamos mediante la observación en la línea de transición entre la semimucosa y la mucosa. Especialmente en el lado inferior se ven puntos rojos umbilicados con gotitas de saliva en alguno de ellos. La terapéutica va a estar dada, en primer lugar, por la eliminación de focos sépticos bucales, además de la eliminación de las causas mecánicas, físicas, entre otras que puedan haber dado origen. Con respecto a los corticoides, se puede realizar inyecciones intralesionales 1 a 2 veces por semana. También utilizar pomadas con corticoides y antibióticos masajeando la zona afectada. En el caso de presentarse nuevamente, se debe realizar una toma biópsica y si persiste, se debe realizar una resección amplia de la zona del labio afectado. La otra forma anatomoclínica de queilitis glandular superficial es la de Bailes-1, también conocida como queilitis glandular superficial supurada. Es decir, que es una evolución de la queilitis glandular simple, que puede esta infectarse secundariamente y convertirse en la queilitis supurada de Bailes-1. En este caso, las gotas que afloran de los conductos excretores son de pus, que al desecarse forman costras y al ser desprendidas dejan ver la mucosa erosionada, sangrante o fisurada. El labio se presenta doloroso y el ataque a las distintas glándulas es sucesivo, pero no simultáneo. Bien, en este caso puede dejar cicatrices. Excepcionalmente puede dar adenopatía de satélite.
El diagnóstico se realiza al comprimir el labio del paciente con los dedos y cuando realizamos la historia clínica en la inspección, mediante la palpación con los dedos y allí los conductos excretores del labio aparecerán gotas de pus. En el tratamiento se indica aplicación de pomadas con corticoides y antibióticos. Respecto de la queilitis glandular profunda supurada apostematosa de Bollmann, esta fue descrita por Bollmann en 1870. Para algunos autores es una complicación de la queilitis glandular superficial supurada. Su frecuencia es muy baja. Tiene predilección por el sexo masculino entre los 50 y 60 años de edad y puede localizarse en pacientes que además poseen enfermedad periodontal, lengua suburral y aún en algunos casos con faringitis. Puede o no existir adenopatías que acompañen a esta afección. Es una lesión bucal asociada al cáncer labial y su evolución es crónica. Las manifestaciones clínicas de este tipo de queilitis se da exclusivamente en el labio inferior, manifestándose con una acentuada macroqueilia. La lesión llega casi hasta las comisuras, a veces compromete el labio superior. A la macroqueilia se le agrega el mayor tamaño de las glándulas mucosas que se palpan con facilidad, siempre que el proceso infeccioso no alcance gran magnitud. Si el proceso infeccioso alcanza un considerable tamaño, el labio se convierte en una masa compacta. Además, hay abscesos y colecciones purulentas que se abren al exterior por fístulas mucosas y cutáneas. Se forman grandes escamocostras por desecación de secreciones serohemáticas o piohemáticas. Las escamocostras son adherentes, sangrantes y duelen mucho al desprenderlas. El labio se presenta vertido, tenso, tumefacto, doloroso a la palpación. La afección es muy dolorosa de modo espontáneo y el paciente tiene dificultad para comer y hablar. Debemos tener en cuenta, al realizar el diagnóstico, la presencia de macroqueilia, fístulas, supuración, glándulas salivales de mayor tamaño y dolor. La terapéutica va a consistir en radioterapia antiinflamatoria, administración de antibióticos y dependiendo de la evolución o estadio en el que se encuentre dicha lesión, se podrá intervenir quirúrgicamente, más aún si el proceso no cede. El otro gran grupo de queilitis son las queilitis no glandulares. Como su nombre lo indica, durante el proceso patológico no se afectan a las glándulas salivales accesorias y estas, de acuerdo a su evolución, pueden ser clasificadas como queilitis no glandulares agudas y subagudas y crónicas, siendo estas últimas, las crónicas, a su vez subclasificadas en no angulares y angulares. Las queilitis no glandulares agudas y subagudas pueden ser producidos por múltiples noxas, todas de origen externo, que actúan como agentes irritantes primarios que desencadenan un proceso alérgico produciendo un complejo antígeno-anticuerpo que provocan las lesiones. Entre las noxas se pueden mencionar múltiples causas, fundamentalmente aquellas denominadas contactantes, como los cosméticos, es decir, el rouge, por sus componentes químicos y al estuche de estos que pueden contener cromo y níquel, también a las tinturas para teñir el cabello. También los alimentos o ciertas golosinas pueden actuar como irritantes, por ejemplo el tomate, rábanos, espinaca, zanahoria, cítricos, café, vinos, goma de mascar, alimentos salados o picantes. También algunos componentes de las pastas dentales, por ejemplo el timol, la clorofila y ciertos perfumes. Algunos componentes de los cepillos dentales, como por ejemplo el nylon. También se pueden citar a los metales, como el níquel, el cromo, minas de lápiz, las prótesis, cuya confección de material es la resina acrílica. También existen plantas que desencadenan procesos alérgicos, medicamentos de uso local, como ciertos aceites, antibióticos, antiinflamatorios, podofilina, entre otros.
También a los agentes físicos lo vamos a clasificar primero si la afección está dada por la luz solar por distintos mecanismos, pudiendo mencionar fototraumatismo, fotosensibilidad como quemaduras, fotobiométricos como sustancias sensibilizadoras, segundo por radiografías mediante radium o radioisótopo y en tercer lugar el frío y el calor. Entre las intoxicaciones se encuentran la alcohólica, la urémica, oclusiones intestinales, como también pérdida de líquido en intervenciones quirúrgicas o por desequilibrios hormonales. Este tipo de queilitis, también conocida como queilitis por contactantes, se caracteriza por presentar macroqueilia. El labio se presenta rojo, caliente, edematoso, doloroso. Se observa la presencia de ampollas, que luego se rompen y se cubren de costras que al ser arrancadas dejan ver fisuras verticales. Hay sintomatología dolorosa y prurito. Pueden afectar ambos labios o solo el inferior. Y el proceso termina con una descamación en 8 a 15 días. La terapéutica de este tipo de queilitis consiste en hallar y eliminar la causa que lo produce, principalmente. Luego, la administración de corticoides por vía general, como la triamcinolona, 12 mg por día, también se pueden administrar antiinflamatorios y cremas con corticoides. Podemos sumarle al tratamiento la aplicación tópica de óleo calcáreo con manzanilla al 10% y vitamina al 1%. Las queilitis crónicas no angulares superficiales pueden presentarse provocando descamación, fisuras o grietas, erosión o abrasión y en algunos casos elementos vesiculares, o bien dos o más lesiones juntas. Este tipo de queilitis son las más comunes dentro de las crónicas. Entre las causas mecánicas, como factor etiológico, tenemos al escurrimiento de la saliva por el uso del chupete, por ejemplo, o ciertos hábitos como el mate, la pipa, boquillas, o bien aparatos de ortodoncia. También existen entre sus causas etiológicas las causas físicas como el frío, calor, viento, altura, luz solar, radiografías, radium. También se pueden observar luego de la exposición a causas mecánicas como tóxicos, medicamentosos e infecciosos, causas carenciales, ya sean alimentarias, hipovitaminosis B1, B2 o vitamina A, y ciertas causas endocrinas como en los pacientes que padecen de diabetes, hipotiroidismo y alergias. Las queilitis crónicas no angulares superficiales pueden presentarse bajo diferentes tipos clínicos, como lo son la queilitis descamativa o exfoliativa crónica, y dentro de ellas la queilitis exfoliativa actínica, solar o de origen físico, como la más representativa. También tenemos la queilitis fisurada crónica y la queilitis erosiva o abrasiva. La queilitis descamativa o exfoliativa crónica es una lesión muy frecuente, se la considera un verdadero síndrome. Puede darse en ambos sexos, en cualquier edad. Las causas que la producen pueden ser múltiples y son las mencionadas anteriormente. El asiento de elección es de preferencia en el labio inferior, pudiendo en algunos casos tomar ambos labios. El signo más característico es la descamación superficial, que al querer arrancarlas se pueden producir hemorragias. El tamaño de las laminillas es variable. Presenta sintomatología dolorosa cuando se asocia a fisuras o erosiones. El labio puede estar más rojo, edematoso, evertido, húmedo. El paciente manifiesta la sensación de ardor y quemazón que aumenta al hablar y al comer. La queilitis exfoliativa actínica, solar o de origen físico, esta lesión reviste gran importancia porque es cancerizable. Representa la queilitis tipo dentro de la queilitis exfoliativa. Abarca toda la semimucosa del labio inferior, aunque respeta las comisuras. Esto se debe principalmente porque es el lugar que está más expuesto a la luz solar, además no posee queratinización y poca pigmentación melánica, elementos importantes para la protección del labio de la acción lumínica.
Esta lesión puede acompañarse de queratosis circunscriptas, es decir, queratosis solar, localizadas en la semimucosa del labio, que también es cancerizable, que coexisten con manchas seborreicas y seniles de la piel de la cara y a veces con epiteliomas cutáneos. Se da en pacientes varones de edad avanzada, de piel blanca, ojos claros, principalmente en italianos del norte, irlandeses y sajones. Se observa en personas expuestas mucho tiempo al sol, como los marinos, campesinos, obreros. La queilitis actínica se trata de una lesión que es cancerizable en un 35% de los casos y es asiento de epiteliomas espinocelulares y generalmente va asociado con otras queilitis, las que se dan en la altura, en el verano o en invierno, las que son producto del contacto con alguna sustancia alergena o bien carenciales. El tratamiento de este tipo de queilitis se hace en base a la administración de cremas con corticoides o bien infiltraciones del labio una vez por semana. En casos rebeldes se indica radioterapia. En las lesiones precancerosas, con cierto cuidado, administrar Rolancilo del 5% en una sola aplicación, las que pueden llevar a la cura. En casos extremos se indica la resección del labio, es decir, la vermeliectomía. La queilitis fisurada crónica puede producirse por tironamiento del frenillo del labio inferior corto, lo que provoca una fisura central. En mujeres menopáusicas se observan fisuras pequeñas, dolorosas, asociadas a hipertrofias de la mucosa. En adolescentes se observa una fisura central y no se conoce la causa. Estadísticamente está considerado como una lesión cancerizable. Para llevar a cabo el tratamiento de la queilitis fisurada, se debe identificar primeramente el factor etiológico para poder eliminar la causa. Posteriormente, se puede administrar hidroxicobalamina, vasodilatadores, bálsamo del comendador a base de resinas, 2 o 3 pinceladas diarias, lo que facilita el cierre de la fisura. En casos rebeldes, se puede proceder a la extirpación quirúrgica de la fisura. Las queilitis erosivas o abrasivas fue descrita inicialmente por Manganotti en el año 1933 y es una lesión importante porque presenta una alta incidencia de transformación maligna, es decir, evoluciona hacia un epitelioma espinocelular. Se da casi exclusivamente en hombres de 50 a 60 años de edad. La causa o agente productor está dado fundamentalmente por el mal estado higiénico bucal. Manganotti opina que se debe a causas físico-químicas, neurovegetativas y desequilibrios hormonales. Respecto a las manifestaciones clínicas de la queilitis erosiva o abrasiva, esta se caracteriza porque la lesión es de aspecto erosivo de la semimucosa del labio inferior, a veces pseudoerosión, porque un epitelio, aunque alterado, puede hacer de cubierta. La lesión es de forma ovalada, cuyo diámetro mayor es de 1 centímetro. Es un poco o nada infiltrada, de color rojo brillante, cuyos contornos son bien definidos. El piso de la lesión a veces puede elevarse a lo que se denomina hernia. Se encuentra cubierta, a su vez, por escamoscostras muy difícil de desprender. La sintomatología dolorosa es espontánea y escasa. Si es provocada la palpación, por ejemplo, hay mayor dolor. La lesión es única, pero pueden presentarse 2 o más. Se asocia generalmente a queilitis exfoliativa, pudiendo dar recidivas. Este tipo de queilitis puede transformarse en un epitelioma espinocelular en el 12% de los casos según valores estadísticos. Por ello, siempre al realizar la maniobra de palpación debe ser de una forma muy minuciosa. Para sentir los bordes indurados, se debe recurrir sin dudas a la biopsia de esta zona por ser representativa. El tratamiento de este tipo de queilitis consiste esencialmente en eliminar la causa. También la administración de hyaluronidasa 150 unidades diluidas en 1 mililitro de novocaína al 2%
aplicados intralesionalmente 2 veces por semana. De persistir la lesión, es indicada la biopsia y posteriormente la resección completa del vermellón. La queilitis anular, llamada comúnmente boquera, como su nombre indica, son afecciones que tienen asiento en la comisura bucal. Las causas que pueden producir este tipo de queilitis se dan principalmente por la pérdida de la dimensión vertical o el uso de prótesis que lleva a una disarmonía oclusal. También se puede dar a la presencia de la Candida albicans, que es frecuentemente hallada porque se asocia a otros factores como la administración de antibióticos, sulfamidas y corticoides, lo que favorece el desarrollo candidásico y se instala como infección agregada. También puede ser como consecuencia de una hipovitaminosis B, por acción microbiana, especialmente por estreptococos, se observa en niños malnutridos, en anemia, particularmente en los pacientes que padecen síndrome de Plummer-Vinson, en aquilia gástrica y en algunos casos de escurrimiento de saliva, por ejemplo en el caso de la vejez. Cuando la etiología de la queilitis comisural es de origen exógeno, se observa una grieta macerada profunda. El surco se presenta ancho, rojizo, cuando no hay infección. Cuando hay infección candidásica agregada, las comisuras se presentan blanquecinas, maceradas, con una suave capa cremosa que puede desprenderse con gasa, permitiendo ver una pérdida de sustancia lineal blanca rodeada de eritema. En personas diabéticas es mayor la incidencia de las queilitis comisurales, quizá por favorecer dicha alteración el desarrollo de la cándida. En pacientes con la disminución de la dimensión vertical es frecuente que se infecte con cándida, ya que al disminuir su dimensión vertical se hace un pliegue cutáneo cerca de las comisuras que produce el contacto o frote de la piel del labio superior con el inferior. A esto se le agrega el escurrimiento salival, dando lugar a un proceso inflamatorio que alcanza la comisura y se infecta secundariamente por cándida. Las queilitis comisurales de origen endógeno presentan grietas múltiples, transversales y mínima inflamación. Estas se caracterizan porque a partir de la comisura se despliegan varias fisuras en disposición radiada. El tratamiento está condicionado a las causas que produjeron la lesión. Cuando hay candidiasis, se administra nistatina en forma local 4 veces por día, o bien pincelaciones con azul de metileno o fucsina básica del 1 al 3%. A los pacientes portadores de prótesis es aconsejable que de noche se lo retire y coloque en una solución de nistatina o solución de hipoclorito al 2%. Se indica la extirpación de la lesión en los casos rebeldes. Respecto de la evolución y el pronóstico, si bien la lesión es benigna, a veces puede resultar difícil de curar y puede llevar al paciente a un estado de neurosis.